Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Como pueden ver, he improvisado un poquito para que se vea la presentación de mis videos un poco más elaborada, un poco más bonita. Y como es el día de hoy, jueves de motivación, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que estuve pensándolo a lo largo de esta semana, enfocado mucho en lo que es mi vida personal y la de muchas personas que generalmente a veces ven el video. Entonces, el día de hoy el objetivo de mis videos es enfocarme un poco en lo que es la vida del estudiante. Así que el tema de mi videoblog del día de hoy es qué es lo que consideran muchas personas el ser un buen estudiante, y al mismo tiempo vamos a ir viendo qué mitos o qué cuestiones implica lo que se relaciona con ser un buen estudiante. Entonces, bueno, para comenzar, uno de los primeros puntos que hablan sobre lo que es un buen estudiante, que puede ser desde los primeros años, puede ser en la guardería, en el kinder, en la escuela, en el colegio y sobre todo en la universidad, en donde ya te especializas un poco más y vas buscando tu carrera. Entonces, generalmente, ¿qué implica lo que es ser un buen estudiante? A veces un buen estudiante siempre se destaca por sus buenas notas, por su forma de relacionarse con los demás, de ser un ejemplo. Pero hay muchas veces en que los prejuicios, los comentarios y las críticas acerca de un buen estudiante no son tan específicas y a veces tienden a malinterpretar lo que es la situación. Entonces, generalmente una de las cosas que dicen es: un buen estudiante siempre es inteligente. Entonces, un buen estudiante siempre se caracteriza por sus buenas notas, siempre opina en clases, siempre está al tanto de todos los temas que dice el profesor. Es básicamente lo que siempre decimos: es un nerd, es demasiado norio, le decimos aquí. Es una persona que estudia y se entrega demasiado y que siempre está al tanto de lo que es la actualidad del tema que están viendo. Entonces opina mucho, sabe mucho, a veces también solamente va a observar, y es el que generalmente sabe de todo. Entonces, generalmente alguien que es bien inteligente lo catalogan como ser un buen estudiante, pero a veces esa inteligencia no necesariamente tiene que estar enfocada en el conocimiento y en saber sobre lo que están hablando, sino que también la inteligencia puede destacarse por muchas otras facetas. Puede ser muy bueno con un instrumento musical, que ese es un tipo de inteligencia. La inteligencia musical puede tener muchas habilidades sociales, puede ser muy extrovertido, puede comunicarse fácilmente, puede hablar, tiene capacidad de pensamiento crítico, sabe muy bien cómo llevarse con los demás al momento de hacer un grupo, por ejemplo. Entonces, la inteligencia solamente es una parte de lo que es ser buen estudiante. No necesariamente se limita a que lo conoce todo, sino que también tiene habilidades o destrezas que le ayudan a relacionarse mucho mejor con su ambiente, con los profesores, con los estudiantes y consigo mismo. Entonces, a veces un buen estudiante no necesariamente es muy inteligente, sino también es muy práctico. Sabe llevar muy bien de la mano la teoría y la práctica. Entonces, a veces también uno de los contras que tiene el ser inteligente es que a veces alguien que es muy inteligente lo tendemos a ver como alguien arrogante, porque de verdad solamente sabe él y nadie más. Entonces, hay veces en que cuando estamos en la clase es el que siempre opina, y cada vez que alguien opina dice: no, tú estás mal, yo solamente tengo la respuesta. Entonces, como que a veces alguien que es demasiado inteligente es un poco presumido. Y en parte no es tan presumido, sino es el hecho mismo de también tratar de destacar. Y en ese momento de destacar, esa persona, pues el enfoque que tiene va directamente a lo que es el logro personal y no el de los demás. Entonces tienden a desvalorizar un poco, y eso es normal, porque cuando tú eres estudiante lo principal es también tratar de ser un modelo, y para que los profesores hablen bien de ti y tengas un poco más de apoyo, tengas buenas notas y cosas así. Entonces, a veces en el estudio el individualismo es una parte esencial, pero a veces no es muy bueno, porque si no sabes trabajar muy bien en grupo y solamente te llevas individual, pues no te va a ir muy bien. Entonces, lo importante es no caer en lo que es la vanidad y el orgullo excesivo, porque a la final te va a hacer mal. Otra cosa que también tiene un buen estudiante es su estilo personal. Cada estudiante
por lo general impone su propia forma de ser. Es también, puede ser muy directo a la hora de hablar, puede colaborar mucho, pero también influye mucho su propia personalidad a la hora de comunicarse. Puede ser también muy cortés, pero al mismo tiempo también puede ser un poco tímido, pero al momento de realizar algo, de dictar una opinión o algo, esta persona es mucho más abierta a la hora de hablar en lo que es su campo, pero generalmente cuando es a la hora de relacionarse puede ser que sea a veces muy tímido o a veces también muy directo o no tiende a hablar lo necesario y solamente se queda como que es pausado. Entonces a veces un buen estudiante también tiene un estilo personal que lo distingue de los demás. Esto es un factor muy importante porque cuando tú en este punto de aquí no impones tu propio estilo personal, a veces estás limitado mucho a lo que dicen las demás personas, a lo que está siendo evaluado, y a veces también para hacerles quedar bien a las otras personas te quedas un poco reprimido. El hecho de que te quedes reprimido quiere decir que te conformas con lo que te dicen los demás. Si los demás te dicen que eso no está bien, tú tratas de aceptar ese punto de vista y tienes un punto de vista que es diferente y que puede ayudar, pero por tratar de no hacer daño a los demás, no lo dices. A veces es importante que también comuniques todo lo que tú sientes como persona, porque tu pensamiento independiente es lo que te distingue de los demás. Y si te quedas un poco aislado, vas a empezar a pensar como un solo grupo y a veces eso te va a traer problemas a la hora de desarrollar un poco lo que es tu propia personalidad, tu propio criterio. Que es importante que las demás personas sepan que es que tú piensas diferente y que tú puedes contribuir con un punto diferente de vista para hacerlos crecer. Eso es muy importante. Otro también factor muy importante es este de aquí, la vida social. Generalmente cuando tú tienes una vida social muy amplia, eso no va mucho de la mano con ser buen estudiante, porque si farreas mucho, si sales mucho, si eres una persona que solamente está de un lugar para el otro, que está en eventos, a veces cuando tú no separas muy bien lo que es el estudio de tu vida social, es decir, salir cada fin de semana, a veces muy seguido, quiere decir que no vas a tener buenas notas. Es como una relación que se le llama inversamente proporcional. Mientras mejores notas, tienes poca vida social, pero si tienes mucha más vida social, vas a tener bajas notas. Aunque a veces también, lo importante de ser un buen estudiante es que puedes equilibrar en estos dos puntos, entre tu vida social y el ser un buen estudiante, dedicar tiempo para estudiar y también para divertirte. Asimismo, como te esfuerzas, sacando muy buenas notas, estudiando, amaneciéndote, haciendo muy bien los detalles, conversando con los profesores, pidiendo ayuda, también es justo que tú dediques un poco de tiempo a tu vida social, porque otro aspecto negativo de aquí es enfocarte demasiado en ser un buen estudiante, excesivamente. No digo que sea mala idea ser un buen estudiante y dedicarte exclusivamente, claro que sí, pero a veces el exceso de trabajo, el exceso de pautas que tú tienes que seguir para ser un buen estudiante, hasta el punto de sobreexigirte demasiado, puede traerte después consecuencias en tu vida estudiantil. Es a veces que te estresas demasiado por muchas cosas que tienes que hacer y a veces no manejarte muy bien te puede traer consecuencias, puede alterar tu estado de ánimo, puedes sentirte muy decaído, puedes sentirte muy malhumorado porque no encuentras la solución, y a veces es muy buena idea relajarse. Si no te relajas, puede ser que después con el tiempo el estrés empiece a tener consecuencias, empiece a afectar mucho tu salud y después te sientas mal. Eso tal vez no se vea mucho cuando eres joven porque tu sistema inmune, tu salud es un poco más resistente, pero conforme pasen los años, si tú te dedicas demasiado al trabajo, no vas a tener el tiempo suficiente para relajarte y eso va a repercutir en tu salud. Te vas a sentir muy mal y capaz que tu estado de ánimo va a ser muy mal. Entonces lo recomendable desde mi punto de vista es que también si eres un muy buen estudiante también dediques un poco de tiempo para relajarte y hacer cosas que te gusten. No hasta el punto de amanecerte hasta las 3 de la mañana todos los días, pero sí es importante de que también equilibres muy bien tu vida para que seas un buen estudiante. Otro punto muy importante es ser colaborador. Cuando tú eres muy colaborador, cuando tú ayudas a las personas a que también se realicen así al momento de hacer trabajos, tú les explicas lo que es a veces ser un tutor. Aquí en Ecuador tenemos una palabra que le decimos ser acolite, es decir, ayudas incondicionalmente sin pedir nada a cambio. Entonces cuando tú eres muy buen colaborador, generalmente ayudas a las personas
a que ellas también puedan hacer sus trabajos, puedan realizarse, puedan hacer trabajos en línea y tienen una muy buena nota. Hasta a veces también pueden juntarse para hacer trabajos en grupo. Solo que a veces también el punto negativo de ser colaborador es que si tú ayudas demasiado, las personas empiezan a tener dependencia. Es decir, empieza un punto en el que tú eres tan valioso que esas personas no empiezan a desarrollar sus propias habilidades y dependen mucho de ti. Entonces es importante de que, asimismo, como tú también ayudas, a las otras personas les expliques que también por ellas mismas tienen que ir sacando lo mejor de sí, es decir, guiarlas un poco. Esto también hace un poco el ser buen estudiante, es decir, prepararte para que después, si algún rato te gusta enseñar o tienes pensado enseñar o ser un profesor o un maestro, la idea y la tarea principal de alguien que va a enseñar es guiar a las otras personas para que ellas descubran. A veces creo que, desde mi punto de vista, algunos profesores solamente se enfocan en que tú aprendas cosas en ese momento y no te preparan para lo que es el futuro, o a veces también en su forma de enseñar quieren hacerte explicarte cosas tan complicadas que a veces te cuesta trabajo entender y que todos al mismo ritmo que tú no lo entienden. Unos pueden entenderlo más rápido, otros pueden entenderlo un poco más lento. Entonces, cuando un profesor trata de explicarles esas cosas complicadas a sus alumnos, puede ser que les resulte difícil entenderlo, no por el hecho de que no entienden, sino que todavía no tienen esas destrezas. Entonces, a veces un profesor, un estudiante puede ser un buen colaborador si es que les guía a esas personas y les ayuda un poco a seguir creciendo en ese camino tan largo que tienen. El hecho mismo de seguir creciendo, el hecho mismo de seguir avanzando en el tiempo, requiere que alguien, una persona que tiene más preparación, te indique cómo tienes que hacer las cosas, es decir, te está colaborando. Entonces, esa persona también tiene que saber que al futuro tú también tienes que estar preparado. No te va a dar haciendo todo, pero sí te va a indicar las pautas necesarias para que tú puedas seguir desarrollándote en el tiempo. Eso es ser un acolite. Y que también, sobre todo, no dependas demasiado de esa persona. Que cuando esa persona no esté, sepas exactamente por dónde tienes que ir poco a poco, y así tú también. Es como un legado en el que tú vas entregándole a la otra persona a la que tú le estás enseñando una parte de ti para que ella también elabore su propio camino. Eso es un parte de ser un colaborador. En la siguiente también, ser un buen estudiante a veces también va muy de la mano con ser un buen deportista. A veces los buenos estudiantes también tienen becas a la excelencia porque se destacan en un campo, en una disciplina de deportes. Puede ser en fútbol, pueden ser muy buenos atletas, pueden ser muy buenos basquetbolistas, pueden estar en una selección de vóley, pueden estar en una selección de danza y todas esas cosas. Entonces, a veces un buen estudiante también equilibra mucho lo que es la parte de los deportes. Es un buen jugador, todos los días va a entrenar, está con sus amigos de entrenamiento y también en la noche pues regresa un poco a hacer sus tareas y se divide lo que es en el tiempo y dependiendo de la carrera, aunque a veces es muy complicado si es que tú al momento de realizar un deporte no tienes el suficiente tiempo. Ese es uno de los principales impedimentos o las dificultades que tú encuentras para desarrollarte a través del tiempo. Un buen estudiante generalmente también equilibra mucho y si es que quiere tener notas muy buenas, entonces tiene que dedicar bastante tiempo y a veces eso consume también mucho el cansancio y a veces se puede relacionar mucho con lo que es la vida social, los deportes, porque es algo muy aparte de lo que tú estás haciendo en el estudio. Entonces, si tienes una vida social amplia, puede ser que también dediques tiempo a lo que te gusta, es decir, los deportes, pero también tus notas se van a ver afectadas. Es a veces un juego muy complicado esto de ser un buen estudiante porque tienes que equilibrar las cosas. Ser un buen deportista te ayuda mucho porque te ayuda a obtener una beca a la excelencia en la que tú puedes demostrar que eres bueno en este campo y al mismo tiempo puedes prepararte como un muy buen estudiante. Sin embargo, con el tiempo, conforme avanzas en un nivel y dependiendo de tu carrera, las dificultades de las materias se van incrementando. Entonces, si tú tienes que coger muchas materias, no vas a tener el tiempo suficiente como para leer y todo eso. Vas a tener un poco de tiempo para desarrollar tus pruebas y todas esas presentaciones, pero al mismo tiempo también se te va a resultar difícil consolidar lo que es tus conocimientos y te va a costar más trabajo. No digo que sea imposible, pero va a resultar muy cansado. Así que a veces también lo recomendable es que cuando seas un muy buen estudiante, primero definas mucho lo que es así los deportes. Puede ser un periodo, tal vez 1 o 2 años, y después de un tiempo también ya te consolidas muy bien como un buen estudiante, como un muy buen deportista.
El siguiente, este es otro de los principales que también destaca mucho en el ser muy buen estudiante, y que es el hecho de tener amor. Generalmente alguien que ya es muy inteligente, que tiene su estilo personal, es muy sociable, colaborador y muy buen deportista, quiere decir que tiene a la mano el amor. Entonces, alguien que es así, se destaca mucho y que sobresale en esos campos es muy atractivo, tanto para hombres y para mujeres. Y si no, pues te toca un poco así destacarte en otros campos, ser un muy buen estudiante y todas estas cosas. Pero si tienes la mayoría de estos requisitos, es más fácil para ti conseguir a veces una novia. Pero del todo no es así, novia o novio. No es del todo así. Generalmente es por logro personal, porque alguien así que es muy exitoso, es muy atrayente y a alguien le gusta y le gustaría compartir con esa persona exitosa todo lo que ha vivido para estar cerca. Entonces, cuando tú estás con alguien que es así, que tiene estos parámetros, se sienten felices. Pero a veces también el hecho mismo de ser tan exitoso y de distribuir tanto el tiempo no deja mucho el tiempo para el espacio del amor. Entonces también en este de aquí, en el amor, influye mucho lo que es el espacio de tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque a veces también a la hora de compartir con alguien, puede ser que también necesites 1 o 2 horas para salir a conversar, a tomar un café, a hacer cosas juntos, a bailar un poco, a ocupar la vida social para divertirte. Pero a veces, si no tienes el suficiente tiempo, le dedicas demasiado tiempo al estudiar para prepararte para el futuro, te puede dejar un poco lo que es el bajón en el amor. O también asimismo en el estilo personal, en el inteligente siempre se va a mantener así bien, porque la inteligencia es algo que tienes en un parámetro normal. Algunos lo tienen desarrollado más y en un diferente campo. Pero a veces en el amor es un poco complicado, porque a veces también uno desea compartir bastante tiempo. Esto a veces ocurre bastante en carreras en las que requieres mucho tiempo para prepararte, como por ejemplo lo que son medicina. A veces el pensum académico de medicina es muy fuerte. Te lo digo yo porque yo estudié 2 años de medicina y era extremadamente fuerte. No tenías tiempo solamente para descansar un poquito, que será 1 hora, 2 horas, y después continuar estudiando. Entonces a veces también entre médicos puede ser que haya así también una relación formal, comunicativa, amorosa, que con el tiempo se consolida. Pero a veces el factor del tiempo es muy complicado para llevar una relación. Sin embargo, si te distribuyes muy bien, puedes lograrlo, claro que sí. Solo que a veces también tienes que adecuarte bien y tienes que ser una persona muy organizada. Separar un poco lo que es así tu vida académica, tu vida social, tu vida familiar, que ese es también otro factor muy importante. Y a veces también el no balancear adecuadamente puede traerte problemas, así que a veces tienes que inclinarte por una cosa. Entonces ese sería un buen tema para lo que es los médicos, porque yo también estuve hace mucho tiempo, pero ahorita mi línea actual es la psicología clínica y esa la adoro bastante y se entiende mucho. Bueno, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, cuando tú tienes amor, una novia, y siempre vas a tener el amor, pero a veces la cercanía emocional que tienes con el amor también influye mucho en lo que son tus amistades. A veces también no tienes tiempo para compartir con tus amigos porque tienes que estudiar o tienes que ir con tu novia. Entonces el distribuir el tiempo es también otra de las partes muy complicadas, tanto en los deportes, en el amor y el ser un buen estudiante. Entonces si te balanceas adecuadamente puedes lograrlo, solo que a veces también la vida estudiantil es siempre complicada. Entonces también, como último punto de todo esto, el ser un buen estudiante te motiva a que tú seas el mejor en tu campo. Puedes destacar siempre a través de tus logros, de todo lo que tú conoces, de todo lo que tú sabes. Y los profesores también te van a tomar como un ejemplo. Eso es algo muy bonito, que en clases te digan que tú eres un ejemplo a seguir. Pero eso a veces no necesariamente es muy bueno, porque es un poco de desvalorización a lo que están haciendo tus demás compañeros, que todavía no tienen el ritmo suficiente. Eso es a veces muy complicado, porque cuando estás en una clase que a veces no es mucho de tu malla, pero es un requisito para que tú lo
lo cumplas y obtengas así pases de nivel. A veces también hay personas que no tienen el ritmo adecuado como para seguir adelante, entonces les cuesta trabajo, no porque a veces sean incompetentes ni inútiles, sino porque todavía no han aprendido esas destrezas y eso cuesta trabajo. Entonces ahí viene mucho lo que es la tarea de un profesor, tratar de guiar mucho a sus alumnos, pero a veces también la vida universitaria sobre todo es muy complicada porque el profesor solamente se limita a dar sus clases y el que entendió pues entendió, y a veces también si es que quieren ir, a veces les dicen vayan a las tutorías, tomen clases aparte, o a veces también el profesor vayan a la oficina, pero a veces en la oficina es muy difícil tratar de que el profesor te explique adecuadamente porque tú no lo entiendes muy bien o te cuesta trabajo. Cuando yo estuve en una clase que se llamaba cálculo diferencial integral, no era muy bueno con lo que es las derivadas y los integrales, y a veces también iba a pedir la ayuda al profesor. Pero a veces el profesor en la clase me decía que no puedes hacer esto y esto. Lo hacía ver tan fácil, pero al momento de desarrollar un examen no tenía las destrezas suficientes para hacerlo. Entonces me costaba trabajo. Había amigos que solamente iban, se sentaban en la banca a veces a dormir porque sabían exactamente lo que la profesora les decía y ellos habían visto como 3 o 4 años en sus colegios de todo eso, así que solamente estaban haciendo un recordatorio. Pero yo en mi colegio jamás vi, solo vi las cosas básicas, el factoreo por decirlo así, y en un nivel tan superior que como es el cálculo, que se llama cálculo diferencial integral, era muy complicado para mí tratar de resolver esas ecuaciones. Entonces ya no era una cuestión de que no puedo, sino que de verdad no tengo las habilidades necesarias. Entonces es muy importante que al momento de ser el mejor, tú estás preparado para ser el mejor porque tú vas destacando. Es algo muy normal en nosotros los seres humanos, ir hacia un nivel en el que nosotros nos autorrealizamos. Es como lo decía en el anterior video, convertirte en la mejor versión de ti mismo. Sin embargo, cuando tú eres el mejor, a veces todavía no eres. No eres el mejor. No porque todavía no lo vayas a hacer, sino porque todavía no te has desarrollado adecuadamente como para desenvolverte en ese campo en el que estás aplicando. Cada uno de nosotros tenemos unas preferencias que se van desarrollando con el tiempo. Puede ser que en algún momento te guste mucho lo que es la química, pero al pasar el tiempo dices, no es de verdad lo mismo. Entonces empieza a haber un descubrimiento hacia otra carrera que te apasiona bastante. Entonces ahí le empiezas a entregar un poco. Entonces te quedan las habilidades suficientes como para pasar. Entonces a veces tratar de encontrar ese camino adecuado para volverte el mejor en tu campo es un poco complicado, y a veces lo que a nosotros también nos hace falta en este de aquí es el tiempo. Casi en la mayoría, uno de los factores muy importantes que se encuentra aquí es tiempo, porque todas estas habilidades, todo lo que tú estás aquí viéndolo, están relacionadas con el tiempo. Si tú no dedicas el tiempo suficiente como para mejorar tu inteligencia, preocuparte un poco por tu estilo personal, mejorar tu vida personal, ser un poco más colaborador, practicar algún deporte, tener algún novio o una novia, no podrás llegar a ser lo que es el mejor. Y a veces también en ese camino del ser mejor también influye bastante el alcanzar el perfeccionismo, pero no es lo necesario alcanzar la perfección, sino demostrar que tú conoces y sabes muy bien tu campo a tu estilo personal. Entonces por eso yo he escogido estos 7 factores muy importantes, porque a veces un buen estudiante necesariamente es inteligente, claro que sí, tiene su estilo personal, por supuesto, tiene su vida social equilibrada, no es demasiado farrero ni tampoco es un ángel de Dios en la casa, es muy colaborador, ayuda a las personas a que también crezcan y también va creciendo él mismo, puede dedicarse a algún deporte, no todos los días, pero sí para mantenerse saludable, por ejemplo. Tiene un espacio para el amor, para sus relaciones con sus amigos. Si es que tiene novio está bien, y si no, ya vendrá después cuando se termine la carrera, me imagino. Y entonces al momento de convertirte en alguien que aprecia y que se siente autorrealizado, eso es ser el mejor, desde mi punto de vista. Yo hablo así desde un punto en el que yo he visto en la psicología, que a veces también tratarte de volver la mejor versión de ti mismo es lo mejor. Y cuando algún profesor te ha ayudado en ese pequeño campo, en esos pequeños pasos que tú has ido avanzando a través del tiempo, esa persona también se siente muy bien y sabe que en algún punto tú también vas a convertirte de ser un buen estudiante a un gran maestro.
Bien, este ha sido mi videoblog, espero que les haya gustado. Voy a tratar de improvisar un poco más la enseñanza de lo que es motivación. Motivación va a ser especialmente así, utilizando un poco de lo que son guías para saber de lo que estoy hablando, si no me va a resultar complicado tratar de organizarme a través del tiempo. Sin embargo, cuando sea los días martes, que solamente es así un diálogo abierto, un diálogo socrático, mis ideas van a estar así un poco más estructuradas y voy a mejorar la presentación de los videos. Así que yo los animo, los motivo a que sean ustedes buenos estudiantes de acuerdo a su estilo personal, que ustedes impongan su estilo, que también dediquen un poco de tiempo en la universidad a lo que les gusta y también balanceen sus estudios con su vida social, con todo. Porque si ustedes adquieren un balance adecuado en todo lo que es su vida estudiantil, su vida personal y familiar, les va a ir mejor. A veces el dedicarle demasiado tiempo a una cosa y muy poco tiempo a otra cosa les puede traer problemas. Les deseo lo mejor en esta tarde, los espero en el siguiente video y nos estamos viendo la próxima semana.